Hola, TecnoShockers. Este verano, en verano de 2025, pude ver una serie de Netflix que era El Manual para Señoritas. Una serie que cuando menos me pareció curiosa en todos sus capítulos de su primera temporada, que al final ha terminado siendo primera y única temporada porque no consiguió la renovación. Pero aún así, este manual para señoritas tiene algunos elementos que son interesantes y hoy quería hablar de ellos. Hablemos de la única temporada del manual para señoritas de Netflix. TecnoShockers, bienvenidos. Suscríbete. Like y suscríbete. Pues como digo ya, en casi febrero de 2026 el manual para señoritas no fue renovado y se quedó en una única temporada. Y era curioso porque esta serie, que era de época, que estaba ambientada en el siglo XIX y que contaba la historia de un personaje que era Elena Vianda, que estaba interpretado por la actriz Nadia de Santiago, por ejemplo, Las chicas del cable, pues hablaba de una institutriz, de una carabina, que era una carabina que se encargaba de la educación de las tres hijas de Pedro Mencía, que era un personaje que estaba interpretado por Tristán Ulloa, viudo, que tenía tres hijas, y ella era pues la encargada de guiarlas, de educarlas. Y estas tres hijas, que era una hija mayor, veinteañera, una mediana y una más pequeña, pues tenían pues sus idas, sus venidas, sus líos amorosos, y la hija mayor, que estaba saliendo con su pretendiente, pues este pretendiente se terminaba enamorando de la carabina, y eso era un poco el conflicto. Hasta aquí pues sí, sería una serie de época con sus idas, con sus venidas y con sus historias amorosas y románticas. ¿Cuál era la característica que hacía diferente a este manual para señoritas? Bueno, pues para empezar, que el personaje de Nadia de Santiago, esta Elena Vianda, pues rompía la cuarta pared y hablaba con el espectador, hablaba a cámara constantemente. Era algo así como el Deadpool del siglo XIX, por esas interpelaciones a la cámara, al espectador, y que tenían cierta gracia. Además, la serie estaba plagada de anacronismos totalmente intencionados, como la banda sonora, que era totalmente anacrónica, con piezas de rock y piezas actuales del siglo XX y del siglo XXI, y aparte también tenía una estética que era interesante, con unos cartelitos y con unas cortinillas en tres dimensiones y con una continuidad que no te la esperas en una serie de época. Pero bueno, aparte de todas estas innovaciones, la trama principal, que era los líos amorosos de las hijas de Pedro Mencía, como he dicho, personaje interpretado por Tristan Ulloa, y las intervenciones de carabina, de guía, de faro, de Nadia de Santiago, pues tampoco tenía mucho más recorrido. Sí que había alguna escena secundaria, alguna historia, perdón, secundaria. Hay actores que en el panorama del cine español pues tienen su recorrido, como Irache Emparán, que luego trabajó con Alex de la Iglesia o Gracia Olayo, que por ejemplo a mí me ha dejado más pozo en otras series, como por ejemplo, yo que sé, Los Protegidos, o yo que sé, series en las que haya salido Gracia Olayo, que no precisamente en esta serie del manual para señoritas. Que hubiera podido seguir, sí, porque realmente en el último capítulo pues todas las tramas quedan cerradas, pero al final se deshace todo como si tiraran hacia atrás, y lo dejan preparado para una segunda temporada que nunca llegó, y que nos quedamos con esta única temporada que, como digo, es algo así como un Deadpool del siglo XIX, con las innovaciones de hablar a la cámara y de romper la cuarta pared, pero poco más. Si hubiera existido esa segunda temporada, pues seguramente
la hubiera visto porque soy muy completista a la hora de las series, pero no porque me entusiasmase excesivamente. ¿Vosotros visteis este manual para señoritas? ¿Os gustó? ¿Os hubiera gustado que Netflix hubiera continuado con la serie y hubiera hecho una segunda temporada? ¿O creéis que con una temporada ya había más que suficiente o que incluso les sobraban capítulos? Dejádmelo en la caja de comentarios. Y por mi parte, nada más. Simplemente dejaros en compañía del amigo Jim Carrey, que a Jim Carrey Netflix no lo cancela. Por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la vista. Suscríbete. Dale like y suscríbete.